Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar el culto de servicio dominical de la noche con un momento de oración. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de entender, Señor, de predicar tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento para poder hacer bien las cosas y para poder tener, Señor, clarificado todo lo que nos deparas tú, Señor, y siempre acompáñanos y protéjanos en estos momentos, a veces tan difíciles, tan delicados, que cada familia está pasando en sus hogares. Bendícenos, Señor, y siempre a tu lado, tú también en nosotros. Y también te suplicamos, Señor, por aquellos hermanos que conocemos que están pasando momentos un poco delicados, Señor, por este mal que nos aqueja, que aqueja a todo el mundo. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes y que los bendigas y que los sanes, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Señor y vamos a ver algo sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y un poco sobre la segunda venida, pero un poco más todavía lo concerniente a la iglesia, ¿no? A la iglesia vamos a ver entonces en Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 17. La palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta parte de la Biblia nos está hablando claramente sobre que el Señor vendrá para llevar a su iglesia. Es sumamente importante darnos cuenta de estos versículos bíblicos, porque no vamos a discutir en términos de que unos creen y no creen en el arrebatamiento, otros creen que el arrebatamiento y la segunda venida es una sola cosa, pero nosotros creemos, no siempre lo hemos creído así. Nuestro pastor, desde hace más de 45, 50 años que lo hemos conocido en la iglesia, siempre hemos creído y siempre hemos pensado de que el arrebatamiento es un hecho inminente de la iglesia, del Señor que se va a llevar a su iglesia. Y nuestro pastor siempre nos ha enseñado, inclusive nos dijo que el arrebatamiento en la traducción al griego tenía un significado un poco rápido, y la traducción era que la palabrita arrebatamiento en el griego significaba, mejor dicho, traducido es arpazo. Arpazo. ¿Y qué significa arpazo? Arpazo significa quitar sorpresivamente de medio, arrebatar. Eso es lo que significa arrebatamiento, y eso es lo que hemos entendido siempre, y eso es lo que creemos nosotros respecto al rapto de la iglesia. Y la iglesia son aquellas personas que ustedes ya saben que han aceptado a Cristo, que se han hecho hijos de Dios por medio de la salvación de Cristo Jesús. Ellos son los que pertenecen a la iglesia del Señor. Entonces, vamos a ver cuándo empieza o cuándo será el arrebatamiento. Esto es concerniente a que es diferente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es
un hecho muy importante, trascendental y podríamos decir final. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, el siguiente capítulo, el capítulo 5, desde el versículo 1 al 3. Van a ver ustedes la diferencia que hay entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Acá vemos nítidamente dos diferencias. Uno dice que en la parte anterior nosotros estábamos leyendo la venida del Señor hasta las nubes y el Señor nos está diciendo acá que con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros nos iremos con el Señor, seremos arrebatados, dice, juntamente con los que durmieron. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero en el capítulo 5 nos está hablando ya de los tiempos y de las ocasiones que no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el Señor. Porque acá ya nos está refiriendo, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a ver ahora qué es lo que significa el día del Señor. El día del Señor en toda la Biblia significa algo trágico, algo que el Señor va a hacer y va a castigar. Por eso dice el día de la ira, el día de Jehová, el día del Señor. Cuando ustedes vean esas tres palabritas, se van a dar cuenta de que hay mucha diferencia entre arrebatamiento y el día del Señor. Por eso que es muy importante darnos cuenta que cuando la iglesia se va, cuando la iglesia es llamada por el Señor desde las nubes, es muy importante darnos cuenta de que ahí empieza el día del Señor. O en otras palabras, empieza el día de la ira. ¿Por qué? ¿Y por qué la iglesia no va a pasar? Porque es una promesa que nuestro Señor nos ha dado. Es una promesa que Dios nos ha dicho, que la iglesia no iba a pasar por tribulación, no iba a pasar por castigo. Vamos a ver en segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3:10 dice, vamos a leer desde el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de nuestro Señor. El Señor no quiere que el creyente pase mal, pase cosas terribles. Él quiere que los que se arrepientan, no, ninguno perezca. Luego, el versículo 10, a donde estamos en este tema, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lógicamente, en ese tiempo, en ese momento, la iglesia ya no va a estar. Ahí empieza el día del Señor. El día del Señor por el cual todas aquellas personas que se quedan y que el Señor no se los ha llevado porque no pertenecen a su iglesia, es que ahí van a sufrir el día de la ira, el día del Señor, el día del castigo.
Ahora nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses 5:9? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjense bien. ¿Está hablando de quién? Está hablando de la iglesia, está hablando de los hermanos, está hablando de nosotros, quienes han recibido el Espíritu de Dios. Por eso que hay que darnos cuenta bien cuando el Señor hace la diferencia entre la iglesia y los que se van a quedar hasta la segunda venida del Señor. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gran pregunta acá es la siguiente. ¿Cuándo empieza, podríamos decir, la segunda venida? ¿Cuándo empieza la segunda venida? La segunda venida, hermanos, empieza cuando el Señor nos lleva. O sea, en el momento en que se produce el arrebatamiento de la iglesia, es en ese momento en que empieza el día del Señor, o empieza el día de su ira. Vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Acá hay una gran diferencia por el cual nos muestra el Señor respecto a la iglesia y a la segunda venida. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si nos damos cuenta, acá nos está haciendo un acápite donde nos está haciendo ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él nos está diciendo de que cuando el Señor venga para que Él nos lleve, nos reunamos con Él, es un solo evento profético. Por eso dice en el versículo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es por eso que nosotros le decimos, hermanos, que el día del Señor empieza el día que nuestro Señor se lleva a su iglesia. Esta es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y hay muchas razones, hay infinidad de razones por el cual nosotros podemos discernir, no discutir, analizar el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Isaías y especialmente, ¿no?, el libro del Apocalipsis. En este libro, en este último libro, ahí hace una clara diferencia, ¿no? Cómo Dios muestra la ira por aquellos que se han quedado en la tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo lo que está pasando en estos momentos no es nada lo que va a suceder cuando la iglesia se vaya y el Señor muestre la última etapa antes de su segunda venida y castigue a todos aquellos que han desobedecido y no han aceptado la obra de Cristo. Vamos a leer otros versículos bíblicos para completar esto. Vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías 37. Jeremías 37. Jeremías 37 dice, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, dice, cuán grande es aquel día
tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Y por qué dice el Señor tiempo de angustia para Jacob? Porque en ese tiempo, cuando la iglesia se vaya, Dios se va a ocupar de el mundo y va a poner en punta, en el pedestal a Israel. Israel y los israelitas son los descendientes de Jacob. Es por eso que acá en Jeremías dice tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque van a haber naciones que van a querer desaparecer a Israel, como ahora estamos viendo cómo es que países árabes, países musulmanes, están confabulando con países en la ONU para ver cómo desaparecer a Israel. Estamos viendo cómo Irán, cómo Egipto, cómo Libia, cómo Jordania lo quieren desaparecer. ¿Y por qué razones? Por nada. ¿Qué les ha hecho Israel? Pero ellos odian a Israel. Por eso que en el libro de Jeremías dice tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia de Jacob. Y vamos a seguir leyendo. Dice, pero nosotros como iglesia debemos dar siempre gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos pasa, por todo lo que nos sucede. Hay propósitos que no conocemos, pero Dios siempre está con nosotros, siempre nos protege, siempre está de nuestro lado. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este versículo es muy interesante porque la Biblia está hablando, o el Señor a través de la Biblia nos está hablando de que Dios nos ha escogido desde el principio, dice, para salvación. En la omnisciencia de Dios, Él nos escogió desde un principio. Pero nos escogió porque nos escogió o nos escogió porque cada quien tuvo dos requisitos indispensables para que Dios nos escogiera. Y por eso que nos ama tanto. ¿Saben cuál es? Es la siguiente. Los dos requisitos son, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Todas aquellas personas que han sido santificadas en el Espíritu y la fe, o sea, tenías que tener fe, son aquellas personas que han sido escogidas desde el principio para salvación. Los únicos requisitos que Dios te exige y que Dios exige a cada persona para ser creyente. Seguimos leyendo. El versículo 14 dice, a lo cual, dice, os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este cuarto versículo podríamos poner como un tercer requisito, que sería mediante nuestro evangelio nos llamó. O sea, mediante el evangelio de salvación de Cristo Jesús, llamó. ¿Para alcanzar qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Acá nos damos cuenta, hermanos, de que la iglesia del Señor está conformada por todas aquellas personas que tienen el Espíritu Santo, que han recibido el Espíritu Santo por la fe, a través del llamado del Evangelio. Clarísimo, dice la Biblia.
Estos son los que representan la iglesia del Señor. Estos son aquellas personas que forman la iglesia del Señor y que en su momento van a ser arrebatados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Es por eso que esta clase es un poco de doctrina del arrebatamiento. En una forma superficial estamos tratando este tema. Porque el Señor nos dice y nos da la esperanza y nos da la seguridad de que su iglesia no va a pasar por la ira del Señor, no va a pasar por el día del Señor. Todos aquellos que se quedan acá después que el Señor llame a su iglesia son los que van a sufrir las consecuencias de la tribulación, de la ira del Señor. ¿Y por qué de la ira? Porque son todos desobedientes, nunca han hecho caso. Desde la época de Adán hasta ahora, interviniendo en medio y malogrando la creación o queriendo malograr lo que más ama a Dios, el diablo, que quiso hacer lo que quiso y desobedeció. Lo mismo les va a pasar a aquellos que se van a quedar acá en la tribulación. Y vamos a ver un poco sobre este asunto en Juan 3:36. Marcos, Lucas, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, es clarísimo la palabra de nuestro Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no quiere creer, el que no quiere aceptar, el que no quiere reconocer que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el que vino a salvar y a pagar por tus pecados, si tú no crees, hermano, o amigo, mejor dicho, tú vas a estar sujeto a la ira de Dios. Es por eso que esta pequeña diferencia que hacemos entre arrebatamiento y segunda venida empieza justamente cuando el Señor se lleva a su iglesia, y ahí empieza la ira de nuestro Señor. No porque Él quisiera, sino porque las consecuencias se van a dar así. Y es por eso que el Señor nos dice siempre, no, búsquenme y me encontrarán, y yo los salvaré. Es importante, hermanos, darnos cuenta de todo esto. Y finalmente, para acabar este pequeño análisis sobre arrebatamiento y segunda venida, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, que dice: y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El 11. Y conociendo el tiempo. Lógicamente que señales para el arrebatamiento no hay, porque es inminente, es de un momento, dice. Pero también podemos darnos cuenta los tiempos, estos tiempos que ya son sumamente difíciles y nos estamos aproximando a cosas que antes ni nos imaginábamos. El mundo se está dividiendo y hay poderes y hay personajes que quieren establecer órdenes mundiales, que quieren establecer normas y reglas a nivel mundial para poder gobernar el mundo. Pero la Biblia dice que no van a poder. ¿Por qué? Porque cada quien
cada situación, cada sociedad, cada personaje que cree que puede dominar el mundo, quiere hacerlo, pero no va a poder. Entonces el mundo se va a dividir. Por eso es que como muchos dicen, va a haber un nuevo orden mundial. Creo que la Biblia dice lo contrario. Dice de que van a haber diferencias con reyes del norte, reyes del sur, reyes del oriente, y se van a querer, y también los ejércitos del anticristo, y Jerusalén, que lógicamente solo no va a poder pelear, pero siempre va a tener quienes los ayuden, quienes los protejan. Y es por eso que Israel va a sobrevivir hasta el final, porque Dios así lo ha querido y así lo ha dispuesto. Y al final estos reyes se van a pelear, estas tremendas naciones que se juntan entre ellas y entre ellas que se peleen, no van a querer destruir Jerusalén, Israel, pero no van a poder. Porque la misma Biblia dice que el mundo y las naciones siguen la corriente de este mundo. Pero habrá naciones que no van a seguir la corriente de este mundo, y estas naciones son justamente las que van a ayudar y van a procurar apoyar a Israel. Pero el final, como dice la Biblia, es inminente también. Cuando venga nuestro Señor, el Señor va a destruir a todos aquellos que han causado más el daño perverso y nunca han aceptado el Evangelio, el llamado, el amor de Cristo. Es por eso, hermanos, el Señor nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Estamos cerca de ese día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, las armas del Evangelio, de estar cada día más cerca de nuestro Señor, conversar con Él todos los días y ver de la manera cómo podemos ayudar a la gente, cómo podemos predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos hacer, Señor, para que tú te sientas honrado y glorificado por las cosas buenas que nosotros podamos hacer, ayudando de alguna o de otra manera a nuestros propios hermanos, a nuestro prójimo y también a aquellos quienes tenemos cerca? Eso es lo que dice el Señor. Andemos como de día, dice, honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. No en contiendas y envidia. Esto es muy importante porque esto nos divide, esto nos desune. Es por eso que la iglesia del Señor debe ser una iglesia con un solo pensamiento, un solo corazón, un solo espíritu. Para que no haya contiendas, para que no haya envidia, sino para que haya unión entre nosotros. Y finalmente dice, hay que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Ese es un mal de los deseos de la carne, ese es un mal que todos tenemos. Y todos a veces afloramos las cosas que no debemos hacer y lo hacemos. A veces creemos que nosotros sabemos más que el otro y queremos imponer nuestras ideas y nuestras opiniones, y no una idea en conjunto de la iglesia, pero con humildad, con amor. Y eso es lo que debe prevalecer en nuestra iglesia para nuestro provecho y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje de esta noche, hermanos. Gracias por su paciencia. Es corto y bueno, creo pues que algo hemos aprendido sobre el arrebatamiento y la diferencia con la segunda venida. Porque el arrebatamiento es de un momento a otro. Nos vamos con el Señor, nos reunimos con el Señor. En cambio, la segunda venida, el Señor viene con su iglesia, viene con sus ejércitos a castigar, a poner orden y a establecer su gobierno milenial con la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, porque nos limpia y nos abre los ojos, la vista, el corazón, el entendimiento para darnos cuenta y que cada día, Señor,
estemos siempre de tu mano y tú siempre protegiéndonos. Gracias, Señor, por este momento y gracias a ustedes por escucharme, y vamos a tener un momento final de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor, Señor, porque tú siempre nos has escogido, Señor, para salvación, y nos has amado y nos amas. Gracias por Cristo, Señor. Y más bien te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están pasando momentos delicados. Señor, ayúdalos. Señor, dales una oportunidad más, Señor, para que te sirvan, para que te ayuden. Y a nosotros también, Señor, danos la oportunidad de poder servirte cada día más y mejor. Y a nuestra iglesia, Señor, que nos mantengamos unidos con un solo corazón, una sola mente, un solo espíritu, Señor, en la unidad tuya. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Gracias.